Estamos en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Ilundain, del Gobierno de Navarra, en el cual, como su propio nombre indica, pues recuperamos la fauna salvaje que sufre cualquier tipo de herida o lesión, que nos llega aquí al centro. También damos salida a las especies exóticas, invasoras y demás, pues para evitar que acaben en los ríos. Y también, muy importante, diagnosticamos las causas de ingreso, por qué las aves o los mamíferos se lesionan, o los accidentes que sufren las aves en Navarra. Bueno, pues hace unos años teníamos un programa de voluntariado para cría de pollitos que este año hemos vuelto a retomar. Entonces es una forma de ayudarnos a nosotros, porque hay que invertir mucho tiempo y entonces los voluntarios van a ser los encargados de criar estos pollitos. La mayoría de los ingresos son aves, principalmente rapaces, aunque se atiende todo tipo de animales, también mamíferos, reptiles, cualquier tipo de fauna. Y también prestamos ayuda a los cuerpos de seguridad en tema de decomisos y demás, de especies tanto domésticas como salvajes. Lleva ya 30 años y en estos 30 años ha mejorado bastante tanto en personal como en material, en instrumental. Ahora estamos trabajando 2 veterinarios y 3 auxiliares de veterinaria para dar servicio 365 días al año. Y en cuanto a material e infraestructura, se han conseguido varios proyectos europeos que nos han permitido dotar el centro de un quirófano con anestesia inhalatoria, rayos X, bioquímica, muy completo, vamos, y unas instalaciones con voladeras de grandes dimensiones, elípticas y demás, que nos permite ahora dar un servicio pues muy bueno, vamos, a la altura del mejor que pueda haber en la península. Si encontráis un animal herido o exótico, lo que tenéis que hacer es llamar al 112 y nosotros haremos que vaya un guarda de medio ambiente a recogerlo y nos lo traerán al centro. Venga, buena.